Muchas gracias, saludos a todas, a todos, qué gusto que nos veamos por aquí en este Día del Amor y la Amistad, y qué mejor forma de celebrar, ¿verdad?, que con esta serie de historias que vamos a platicar un poco acerca de sucesos que a veces uno no se imagina que ocurren en la ciudad. Le agradezco mucho la invitación al querido Héctor. Gracias por aceptarla. Que ya tenemos pendientes algunas pláticas aquí sobre la Roma, ¿verdad? Ya tiene unos años que pudimos estar aquí platicando. Como 2 o 3 años, sí. Sí, historias de la Roma y ahora también platicando de la Ciudad de México. No, pues te agradezco mucho que hayas venido, les agradezco mucho que estén aquí para recordar historias insólitas de la ciudad. Rodrigo es una persona por la que yo siento una admiración infinita. Yo creo que si hay alguien que sabe de la ciudad es él. Sorprende el detalle, los datos que es capaz de tener, de descubrir, de rascar de las hemerotecas y de los archivos. En todas las ocasiones que he tenido el privilegio de que nos acompañe en el foco o de sentarme a platicar con él, en todas las ocasiones me he ido sorprendido y me he ido aprendiendo algo. Y por eso esperaba yo con muchas ganas esta conversación. El proyecto de este ciclo consiste en recordar alguna serie de historias raras, ocultas, sorprendentes, que a veces quedan perdidas en los libros de historia y en las viejas crónicas. Por poner un ejemplo, es que se me cruzan 3 cosas, pero bueno. Hay un cronista que dice que al virrey de Velasco, el virrey de Velasco era un virrey, el primer virrey, no fue el primero, fue el segundo virrey de la Nueva España, el viejo, que estaba enfermo de melancolía. Él tenía una tristeza, que era una forma de depresión que en ese tiempo le llamaban merarquias o tristezas. Y este cronista cuenta que en un momento en el que el virrey se encontraba muy entristecido, le llevaron los huesos de unos gigantes que habían encontrado haciendo unas obras de reparación en el palacio virreinal. Entre esos huesos de gigantes se encontraba una muela y un pie de un gigante terrible, dice el cronista. Y andaba rondando por el mundo, por los primeros años posteriores a la conquista y sobre todo en el mundo prehispánico, la noción de que antes de nosotros hubo una humanidad que desapareció y que estuvo formada por gigantes. Los gigantes aparecen, por ejemplo, en la vieja leyenda de los 5 soles, que cuenta que antes de la nuestra hubo 4 humanidades que fueron destruidas por su mal comportamiento y porque se echaron en contra a los dioses. Los dioses desataron una serie de castigos y asesinaron esos soles. El primer sol se acabó por el agua, como son siempre las grandes tragedias en la historia de la humanidad, ¿no? Hasta la fecha. Hasta la fecha, sí. Tiene que ver, o alguna relación puede tener esto con el diluvio. El primer sol se acabó de ese modo. El segundo sol fue la humanidad azotada por unos vendavales y unas heladas tremendas que acabaron con todo vestigio de vida en la tierra. La tercera humanidad murió por fuego que llovió del cielo, y esto ahorita ojalá podamos platicar un poco más porque se asocia con las erupciones del volcán Xitle en las faldas del Ajusco, que acabaron con la civilización en Cuicuilco, el primer gran asentamiento urbano de grandes dimensiones que hubo en los valles centrales fue Cuicuilco, y es una ciudad que hace 2000 años quedó sepultada por la lava y la han estado estudiando desde hace 100 apenas. Pero en las crónicas, en la leyenda de los 5 soles, dicen que una de estas humanidades estuvo poblada por gigantes. Y esto pues se refuerza con los relatos de cuando llegan los mexicas en su peregrinación y pasan por Teotihuacán y ven la magnificencia y el esplendor de esos templos y dice: esto no lo pudo haber construido ser humano alguno, esto lo tuvo que haber hecho una raza superior y desconocida. Y a medida que van avanzando en su peregrinación, van encontrando los restos de
de seres descomunales. A mí me sorprende mucho, por ejemplo, que uno de los grandes sabios novohispanos, que es Carlos de Sigüenza y Góngora, deja en su testamento, al legarle todos sus libros y sus papeles a la Compañía de Jesús, entre las primeras cosas que pone, dice, pues le dejo también una quijada de gigante que salió en las obras del desagüe y que yo me imagino que es que viene desde los tiempos del diluvio. Todavía se pensaba que, pues desde luego, los huesos de mamut, los huesos de dinosaurio, los animales del Pleistoceno que encontraban a flor de tierra podían proceder de gigantes. El padre Beitia, Mariano Beitia, un cronista poblano, que es el primer autor de la historia de Puebla y que tiene una historia indígena porque quiso continuar la obra de Boturini, rescata una vieja crónica que dice que en realidad los olmecas lograron instalarse como civilización cuando vencieron a una raza de gigantes que ocupaba Mesoamérica antes de la llegada de los olmecas, y que esa raza tenía solamente un defecto: eran muy poderosos, eran muy fuertes, eran muy arrogantes, eran muy violentos, pero tenían un defecto, que les gustaba el pulque, porque ellos lo habían descubierto. Y entonces los olmecas idearon la manera de deshacerse de ellos, organizando un banquete en el que el pulque corriera a raudales, emborracharon a los gigantes y ya borrachos los mataron. Entonces, la historia de la noción de que esos huesos correspondían a una civilización perdida hacía volar la imaginación de un modo descomunal en los primeros años del virreinato. El virrey de Granada, de lo que hoy es Colombia, envió al rey, le envió a Carlos IV un gigante vivo, que era un muchacho de 20 años, hijo de unos campesinos, que medía 2,5 metros. Y pues, en ese momento pues, era un caso de gigantismo que les parecía extraño y descomunal, y entonces lo enviaron con un barco junto con otra extravagancia, que era un loro amarillo. Aquí se cuenta que los gigantes, quienes padecían gigantismo o sobresalían por su estatura, eran llamados a las procesiones religiosas y exhibidos en las calles. Hay el caso de un gigante de Cuernavaca, que lo traían, que era muy alto y muy corpulento, y lo ponían a marchar en las procesiones para que la gente lo viera maravillada. Y uno puede seguir la historia, los Kinametsin les llamaban a esta raza de gigantes. Uno puede seguir la línea oculta de cómo esto inquietó la imaginación de los habitantes de estas tierras durante muchos siglos. Son pequeños pedacitos que van apareciendo en distintos libros, en distintas crónicas, y que, digamos, al irlos recortando y reuniendo, dan pie a un relato verdaderamente prodigioso de un mundo todavía muy regido por la superstición, por la ignorancia, por la sorpresa del mundo que apenas se acababa de descubrir y que en gran medida era desconocido. Es decir, del descubrimiento de América a la caída de Tenochtitlan pasan 30 años, no pasan muchos años. Entonces todo está surcado por relatos fantásticos. Cuando un sacerdote quiere evangelizar el norte de México y no le hacen caso, lo que se le ocurre es decir: hice una ruta por el norte y me encontré 7 ciudades de oro, hechas de oro, y da los nombres, se llaman Cíbola, Quiviria, da todos los nombres, da un relato que hace que los soldados, los aventureros que han llegado a la Nueva España formen una expedición para ir a buscar las 7 ciudades doradas. Ponen a la cabeza de esto a Francisco Vázquez de Coronado e inician algo que debería ser una película, una serie, una novela, porque comienzan a marchar hacia el norte, se empiezan a internar en el desierto y no van encontrando nada. Donde había dicho Vázquez de Coronado que estaban las ciudades donde los árboles eran de plata y pendían frutos de oro que el viento hacía mover, y el tintineo se escuchaba a lo lejos, y ellos decían: pues pasando el horizonte va a aparecer el resplandor de la ciudad, y seguían, iban muriendo, iban cayéndose los animales, etcétera, y al final pues solamente regresan unos cuantos desarrapados que lograron sobrevivir a ese sueño que persiguieron, ¿no?
Qué interesante. Y sí, como bien mencionas, es cuando me comentaste que el tema era historias insólitas de la ciudad, que pues hay tantas de dónde escoger, la verdad que dependiendo de la colonia, de la época, cada espacio en la ciudad muchas veces tiene historias rarísimas y que a veces nos parecen fuera o de la realidad. Y me llamó mucho la atención una, entre las que escogí y que pude encontrar para ver más a fondo. Probablemente en algún momento han escuchado acerca del Canal de la Viga, de que, aunque parezca, simplemente esa es una historia insólita, que en algún momento todavía en el siglo XVII se podía navegar desde Chalco hasta el Zócalo prácticamente de la Ciudad de México. Había una serie de canales que atravesaban todavía la urbe virreinal. Y en el siglo XIX hubo una historia bien interesante que iniciaron los viajes en barco de vapor desde la Viga, desde la zona de Iztacalco, hacia Chalco. Hay unas notas en el periódico que mencionan que se hacían 6 horas desde la Viga hasta Chalco en un viaje muy bonito, muy turístico. En ese entonces, bueno, hay que imaginarse una ciudad que prácticamente mediados del siglo XIX, la Ciudad de México, la frontera, digamos, de la zona urbanizada, pues no pasaba lo que hoy es el centro histórico. Entonces, más allá había zonas rurales, había haciendas, había pueblos que actualmente ya están completamente engullidos por la urbanización de la Ciudad de México. Y entonces, en ese momento, hay incluso una litografía muy famosa del pueblo de Iztacalco visto en globo, de Casimiro Castro y Juan Campillo, que está en el libro de México y sus alrededores, donde se puede ver la zona de Iztacalco, la iglesia de San Matías y sus barrios cercanos, y en el Canal de la Viga, que hoy es la calzada del mismo nombre, un pequeño barco de vapor, ahí que va surcando este espacio. Bueno, esto sucedió en la década de 1850, que comenzaron estos viajes. Hay varias notas que comentan que en el inicio de que la compañía que estaba encargada de estos viajes tenía todavía que sortear algunos escollos que había en el camino, porque había lugares que estaban empantanados, había lugares que era difícil que pasara una embarcación de este tipo. Entonces, bueno, con los arreglos que le iban a hacer solo 4 horas. Entonces, bueno, es un tiempo que a lo mejor todavía hasta la fecha es un tiempo considerable, ¿no? Para ir se sigue haciendo lo mismo, yendo hacia Chalco, sobre todo yendo hacia esa zona que ya está completamente urbanizada, que ya, bueno, tiene todo tipo de transportes. Y uno de estos barcos de vapor llevaba el nombre de Guatimoc o Guatimotzin. En las crónicas de los periódicos aparece con esos ambos nombres, que era la castellanización del nombre de Cuauhtémoc. Y para empezar, este barco tuvo una muy mala suerte, porque cuando traen la máquina, el motor aquí a México, viene dentro de otro vapor que se llamaba Nevada. Y la nota principal en ese momento es que este barco se hundió, se naufragó, y entonces el motor se perdió en ese naufragio. Tuvieron que traer otro, y cuando llegó aquí, por supuesto que era el orgullo de la compañía que estaba encargada de estos viajes. Entonces le pidieron al presidente Benito Juárez, esto ya fue en la década de 1860, le pidieron al presidente Benito Juárez que fuera a la inauguración. Era un servicio que no nada más iba de la Viga a Chalco, sino que navegaba por todos los lagos de la ciudad, por los antiguos canales. Es decir, entonces este suceso ocurrió, no dicen con exactitud cuál era la ruta, pero dicen que iba hacia Texcoco, partiendo también de la Viga. Y hay una nota fantástica que aparece en los periódicos de la época, y de hecho es a veces difícil encontrarla, pero es bien interesante, porque lo mencionan que fue el 10 de julio de 1869, aparece esta nota en el siglo XIX. Como les decía, este barco tuvo muy mala suerte y pues le sucedió un accidente terrible con Juárez a bordo. Esta nota, viva Juárez. Ayer el presidente de la República había sido convidado a dar un paseo por el lago de Texcoco en el vapor Guatimotzin y tomar un pequeño almuerzo en él. Aceptó el obsequio y se embarcó acompañado de los ministros de la Guerra, de Fomento, de Gobernación y de Hacienda. Iban también a bordo otros convidados. Eran cosa de las 12. Algunas personas comenzaban a arreglar la mesa a que debían sentarse los convidados.
Estos miraban desde la popa la estela que dejaba el vapor en el agua. Todo iba bien y nada anunciaba el menor accidente. De súbito se oye una detonación espantosa. La pequeña embarcación estalla como herida del rayo y pedazos de ella y de la caldera son lanzados al aire a larguísima distancia. La caldera había reventado y estaba hecha trizas debajo del mismo lugar donde se estaba poniendo la mesa, pero todos los que iban a bordo estaban ilesos. Al ver aquella extraña fortuna, cuando parecía inevitable que todos hubieran perecido, dando por seguro el que debían la vida a la buena estrella del presidente, prorrumpieron en un grito de ¡Viva Juárez! Es decir, hay otra nota en otro periódico de la época que es más explícita, menciona más o menos lo mismo, dice que estaban los ciudadanos Juárez, Iglesias, Mejía, Valcárcel, Muñoz Ledo, Saavedra, Zárate y otros. Se separaron del centro de la cubierta y se retiraron hacia la popa. Y después menciona este suceso de la explosión y dice que sabemos que a pesar del desastre que hemos referido, la compañía no desmaya y que está resuelta a llevar adelante la empresa. En el hecho acontecido, llama la atención la buena fortuna que acompaña al ciudadano presidente de la República, quien sale siempre ileso de todos los peligros. Entonces, bueno, pues le hizo esta explosión prácticamente lo que el viento, ¿no? a Benito Juárez. Estuvieron a punto de tener su línea 12, ¿no? Es una historia padrísima, además cuando uno se la imagina que sucedió en la Ciudad de México, digo, puede ser aquí muy cerca, porque todavía el Canal de la Viga hasta finales del siglo XIX, principios del XX, llegaba a zonas céntricas de la ciudad. Había una garita en el cruce que hoy es La Viga y Chabacano, ahora donde está la cantina del Baluarte de Oro. Ahí estaba, enfrente, que están los baños Granada, ahí estaba la garita, que era un espacio donde una pequeña aduana para las mercancías que entraban hacia la ciudad. Había algunos que por no pagar esto de la aduana, bueno, establecieron un pequeño mercado a un lado donde vendían ahí los productos directamente. Ese es el origen más antiguo del mercado de Jamaica, que está ahora ya establecido a unas cuadras muy cerca, donde antes estuvo la estación del ferrocarril de Río Frío. Y a partir de ese punto, una parte ingresaba hacia el centro de la ciudad, hacia la calle de Roldán, bueno, que hoy es la calzada de la Viga. Había una serie de fábricas en los alrededores. Y otra, ahí había a finales del siglo XIX se creó un pequeño canal navegable en diagonal que llegaba hasta la zona de Romita, que era conocido como el canal de derivación. Era un espacio que también no solamente abarcaba lo que hoy es la colonia obrera, la colonia Hidalgo, que hoy es la Doctores, sino que terminaba prácticamente en la esquina con la calzada de la Piedad, que hoy es la avenida Cuauhtémoc. Hasta ahí llegaba, y hoy podemos notar ese trazo en esta diagonal que es la calle de Claudio Bernard, en la zona de la Doctores, ahí donde está la estación de Indianilla. Y hay también otro relato pequeño en los periódicos, nada más lo mencionaré así brevemente, que dice que a principios del siglo XX hubo una mujer que, imitando a Moisés, este relato bíblico, lanzó a un pequeño bebé en una canasta y pues lo dejó así a las aguas, dice, del canal de derivación, porque en ese momento pues tenía una corriente todavía considerable. Más adelante ya la viga empezó a secarse y finalmente fue cegado este canal. Pero la cosa es que lo encontraron y lo comparan los periódicos con este relato bíblico de Moisés en la canasta, y dicen, bueno, lo malo es que el bebé desafortunadamente murió, lo encontraron ya en la canasta muerto, pero que iban a iniciar las investigaciones para saber quién había hecho esto, este terrible crimen en esta parte de la ciudad. Esta historia de la ciudad anfibia es una de las más fascinantes. Uno puede encontrar su rastro todavía en el centro, porque en las calles que no son cuadrangulares, sino que se curvan o dan un giro inesperado, esto es así porque por ahí pasó un canal. Si ustedes caminan por República del Perú, por la Arena Coliseo, se dan cuenta que no ven el horizonte, sino que la calle se curva. Y se curva porque precisamente es la huella de uno de los viejos canales. En la calle de Regina pasa lo mismo. Cuando uno da la vuelta para pasar frente al templo de Regina, se ve que la calle está como sesgada y luego sigue su camino hacia el oriente. Es la huella de otro de los canales. Hay casas donde queda todavía la infraestructura de los canales en el centro.
y esto hace pensar en una ciudad que era pues, muy misteriosa. Todas las casas tenían dos puertas. La puerta de adelante daba a la calle de tierra, a las calles como hoy las conocemos. Por ahí entraba la gente, las visitas, etcétera. Pero había una calle, había una puerta trasera por la que daba al canal, y tenía una puerta por donde entraban las canoas con los productos que alimentaban la casa, con verduras, etcétera, y que venían desde Xochimilco y todo esto. Entonces, hay lugares del centro donde todavía quedan los peldaños que llevaban a los embarcaderos, aunque ya no hay embarcadero alguno. 5 lagos rodeaban la ciudad, había 7 canales importantes atravesándola en distintos sentidos. Uno de estos canales corría por la calle de Corregidora, a un lado del Palacio Nacional, pasaba frente al Zócalo, frente a la catedral, avanzando a un lado de los edificios de gobierno del ayuntamiento, y seguía por 16 de septiembre. De hecho, 16 de septiembre se llamó, durante la época virreinal, la calle del Agua. Entonces es muy desconcertante pensar que frente a donde hoy está la catedral, alguna vez pasó un canal y pasaban las trajineras que traían flores y legumbres y verduras desde la zona de Xochimilco. De hecho, el portal que está en el ayuntamiento se conoció como el Portal de las Flores, porque precisamente ahí descargaban las flores que venían desde los invernaderos del sur de la cuenca. Y todo esto se fue secando. La calle de Corregidora, todavía el canal existió hasta 1920. La mayoría se empezaron a cegar en el siglo XVIII porque ya estaban llenos de lodo, estaban llenos de inmundicia, habían descendido los lagos, entonces ya no tenían mucha agua, olía mal la ciudad, provocaban infecciones, la gente los usaba de basureros, y entonces se decidieron cegar, pero en el ayuntamiento, frente a los portales del ayuntamiento, pasaban de manera subterránea las canoas, porque había puentes, el puente de Provincias, había por donde está 20 de noviembre otro pequeño puente, uno en Pino Suárez, otro en 20 de noviembre, y el canal seguía hacia Eje Central, dando vueltas por distintas calles de la ciudad. En los años 80 se hizo una reparación de la calle Corregidora. De hecho, algunos de ustedes deben recordar que se instaló una fuente que era como un recuerdo del viejo canal, una fuente que dejó de servir como todo muy pronto y que luego se volvió un basurero, y la gente los vendedores ambulantes se recargaban ahí para poner sus puestos, etcétera, y finalmente decidieron quitar esa fuente. Pero cuando estaban haciendo los trabajos para remodelar esa parte de la calle de Corregidora, encontraron sumergida, que en algún momento se habían sumergido canoas cargadas de mercancías en alguna tragedia que no sabremos, no hay detalle, pero que traía vasijas tan finas que se piensa que eran las vasijas de Moctezuma, porque eran vasijas prehispánicas, digamos una vajilla para comer con distintas cosas, que venía embalada y se hundió en ese lugar y nunca la rescataron. Esa es otra de las cosas extraordinarias que tiene la Ciudad de México. Pueden quedar cosas increíbles guardadas, enterradas, encapsuladas durante siglos. Recordaba al principio de esta conversación la erupción del Xitle, que hace 2000 años sepultó Cuicuilco, y solamente dejó un cerrito que le decían el Cerro de San Cuicuilco. Y ese cerrito lo localizó Manuel Gamio, y a través de distintas referencias comenzó a excavar alrededor y encontró que había piedras talladas por la mano del hombre, y que no habían sido pegadas con ningún tipo de yeso, sino simplemente estaban acomodadas. Y así comenzó a sacar la estructura circular que hoy conocemos. Pero ahí lo importante es que, bueno, con esa erupción se formó el Pedregal de San Ángel, que luego fue conocido como el Malpaís en el siglo XVIII. No le decían el Pedregal, sino decían ahí en el Malpaís no había nada. Era donde solamente había serpientes, lagartijas, algunos. De hecho, cuando los mexicas llegan a esta zona de los lagos,
los de Azcapotzalco los expulsan y los mandan a vivir ahí desterrados, quedan desterrados en lo que hoy es el Pedregal. Lo sorprendente es que bajo esa capa, cuando uno pasa por algunos lugares de CU o del mismo Cuicuilco, ve que la capa llega a tener de lava 10 metros, o sea, fue avanzando, cubriendo todo, y lo increíble es que debajo de la capa de 10 metros, los arqueólogos hayan encontrado vasijas de barro que se conservaron, que no se destruyeron. Y hace poco hicimos un programa ahí con una arqueóloga que me dio uno de los datos más sorprendentes posibles, porque debajo de la capa de lava y frente al adoratorio circular, ahí en los años 50 se excavó porque se pensó hacer un museo para que la gente entrara debajo de la lava y viera las piezas que habían encontrado. No se pudo conservar el museo por las filtraciones de agua y porque estaba en condiciones poco propicias para mantener ahí el material arqueológico. Pero el director de una película de Tintán que se llama El Bello Durmiente estaba buscando escenarios prehistóricos para que Tintán, no sé si recuerdan esta película del año 51-52, es un hombre de las cavernas al que por envidia le dan una pócima para que duerma 10,000 años, y la película empieza cuando unos arqueólogos están entrando a una cueva y al ir avanzando ven que está ahí un hombre prehistórico dormido cubierto de polvo, y de repente lo oyen estornudar. Pues esa película, yo no lo sabía, pero esa escena se graba precisamente en este museo que está debajo de la lava. Y han sacado osamentas humanas, entierros de niños, cosas que eran tan frágiles y que un río de lava de 9 metros habría simplemente calcinado, destruido, milagrosamente se conservaron para nosotros. Podemos verlas, podemos las figurillas de las mujeres hechas como al pastillaje, con barro, estos cuerpos abultados que hemos visto tantas veces, pues aparecieron debajo de un río de lava. Y eso a mí me parece maravilloso, Rodrigo, de la ciudad, porque después de tantos milenios y de tantos años, diría José Emilio Pacheco, de lentas destrucciones, algo sigue quedando y palpitando en el corazón de México que nos sigue diciendo cosas del pasado de esta ciudad, ¿no? Nos sigue abriendo puertas. La construcción del metro, que muchos criticaron, fue terrible porque por la prisa de hacerlo y de inaugurarlo, se perdió muchísimo. Simplemente entraron por el centro, por la calle de Tacuba, a un lado de la catedral donde estaba el recinto ceremonial, devastando todo. Y solamente es unas cuantas cosas las que se pudieron rescatar, pero si hubiera existido otra mentalidad, lo que esa obra nos hubiera dejado, nos hubiera dicho de Tenochtitlan, del pasado de México, sería formidable, ¿no? Increíble. Bueno, y ahora que mencionas este detalle del Portal de las Flores, es bien interesante porque hay este cuadro de Cristóbal de Villalpando, donde se ve precisamente la Plaza Mayor, el mercado del Parián, que estuvo ahí en un lado de la plaza, y se ve todavía el antiguo canal en el lado sur, tanto del ayuntamiento como del antiguo Portal de las Flores, que bueno, desapareció con la apertura de 20 de noviembre, que simplemente esa historia en los años 30, pues ya también es otra cosa insólita, ¿no? Cómo se destruyó prácticamente el centro de la ciudad, muchas construcciones, para crear una avenida con un plan bastante, que solo conservaron prácticamente la iglesia de San Bernardo, la de Tlaxcuaque, y lo demás pues lo recortaron y lo emparejaron. Y en este cuadro es muy interesante también verlo porque en el fondo se ve el Palacio Virreinal, que está destruido por el motín de la Acordada. Uno a veces no se imagina que llegaron hasta ese grado de destruir el Palacio Virreinal, perdón, por el de 1692, sí, perdón, en ese momento. Y hablando, perdón, lo confundí porque un poco hablando del motín de la Acordada, es bien interesante ligarlo con la historia de la Casa de los Azulejos, que a lo mejor todos hemos ido ahí seguramente, al menos al baño, es el baño más famoso de la ciudad, probablemente cuando uno va al centro, que entra a esta fantástica escalera que tiene el mural de Orozco, el de Omnisciencia, y ahí sucedieron muchos
acontecimientos raros y insólitos de la Ciudad de México, entre ellos el mismo asesinato de el ex conde del Valle de Orizaba, Diego Suárez de Peredo, que lo mataron precisamente aprovechando los desórdenes del motín de la Acordada en 1828, en diciembre. Un oficial que se llama Manuel Palacios entró y aprovechó el desorden y apuñaló al conde, al ex conde, porque en ese momento ya los títulos nobiliarios ya estaban abolidos, en la escalera de la casa, la que prácticamente pasamos muy seguido para ir ahí a los salones de Sanborns. Y este detalle lo narra Luis González Obregón en este libro de México Viejo, que además incluye un párrafo que es muy chistoso, bueno, viéndolo en retrospectiva, ¿verdad? Por supuesto, porque menciona que con tal trágico acontecimiento, con este asesinato, termina la crónica de la casa secular y solariega. Cuando ahora penetra uno en su interior, admira la arquitectura severa, el lujo que reina en las salas, por las que le parece contemplar las sombras de sus antiguos moradores. Pero al bajar por la vieja escalera, la fantasía se traslada a otro tiempo. Ve el brillo del puñal del asesino y el cuerpo del buen conde tinto en la charca de su sangre. Escucha los gritos angustiosos de sus deudos y fuera, allá en el Parián, contempla a la furia de las guerras fratricidas, desmelenada, con los ojos saltados por la codicia, excitando al populacho, al más salvaje de los saqueos. O sea, bueno, este contraste entre el lujo de la casa y este suceso tan interesante, que no es el único momento en el que esta casa ha sido escenario de sucesos muy contrastantes. En la época porfiriana fue el Jockey Club, que era este lugar donde se reunían las grandes personalidades adinerados de la época porfiriana. Y en la época de la Revolución, en la década de 1910, algunos de los aspectos quizá no tan conocidos de la casa es que en un momento se le retiró, el gobierno constitucionalista retiró la propiedad de la Casa de los Azulejos al Jockey Club y la adaptó como hospital militar. De hecho, hay algunas notas de periódico donde dicen como los antiguos salones, que eran donde se reunían los grandes hombres de la época, que así los llamaban, a comer y a las fiestas y todo esto, ahora son camas de hospital, están ahí los enfermos, que por supuesto la nota dice que bueno, nada más es para los enfermos, los que tienen un rango superior, no para digamos las personas del común del ejército, sino que en ese momento era para los oficiales, eran quienes tenían la atención en este espacio. Y más adelante hubo ahí, en 1915, se instaló la Casa del Obrero Mundial. Este es un episodio sumamente interesante de la ciudad y que recientemente fue llevado a un libro que es muy recomendable, la verdad es muy interesante, La Casa del Obrero Mundial, Anarcosindicalismo y Revolución en México, de Ana Rivera Carbó, que cuenta la historia de esta organización que promovió el sindicalismo en México a partir de 1912. Simplemente menciona cómo es un grupo que inició con 9 personas y en muy pocos años llegó a representar a más de 90,000. Ahí se unieron los sindicatos de los sastres, de los tranviarios, de los electricistas, y cómo fueron adquiriendo poder a la par que la revolución se iba desarrollando en México. Fueron los quienes se encargaron de organizar el primer desfile del 1 de mayo en México, en la Ciudad de México, el 1 de mayo de 1914, todavía bajo el gobierno de Victoriano Huerta, que en un momento les tuvo simpatía, y no porque la sintiera auténticamente, sino porque pensaba que le podían ser útiles para legitimarse en su momento. Después tuvieron algunos desencuentros con el gobierno de la Convención de Aguascalientes y finalmente se aliaron a los carrancistas, incluso combatieron en la revolución en el año de 1914, 1915, que formaron los batallones rojos, precisamente aludiendo a la ideología de la casa, que era de orden del anarquismo, era la ideología que tenían los dirigentes de la casa y con la que impulsaban las actividades sindicales en México. Y como premio al servicio que le ofrecieron a la revolución constitucionalista, ya una vez que tomaron la Ciudad de México, las tropas de Carranza, les entregan la Casa de los Azulejos. Dice, tenemos algunos inmuebles que les podemos entregar, y entre ellos está
para que sea su sede la Casa de los Azulejos, que ahorita está prácticamente desocupada. Entonces, bueno, la toman con reservas, porque la ideología anarquista con la que se dirigía la casa, pues tenía estas líneas de acción que involucraban el apoliticismo, es decir, que no se involucraban en el gobierno, pero bueno, aceptaron este favor por sus servicios, como les decía, en los combates de la Revolución. Creo que ahí se oye. Tengo algunos problemas con este. No se oye. ¿Verdad? Pero entonces se establecen en la Casa del Obrero Mundial. En la Casa de los Azulejos ellos habían estado poco antes en la iglesia de Santa Brígida, que estaba en lo que hoy es el eje central, atrásito del edificio de la Nacional, entre Juárez e Independencia. Ahí estaba la antigua iglesia. El convento es lo que les habían otorgado anteriormente para que fuera sede tanto de sus actividades sindicales, de sus reuniones, de sus juntas, como de la escuela racionalista, que era un proyecto que desde sus inicios tuvo como una parte muy importante de su plan de acción la Casa del Obrero Mundial. Tenían esta inquietud de que los obreros también se educaran para planear más adelante una revolución que sí fuera favorable al movimiento obrero en México. Es una historia fantástica que está comentada en este libro, y me llama mucho la atención ese detalle de la casa, cómo precisamente se enfocan en este contraste entre lo que había sido el Jockey Club y lo que era ahora la casa. Hay una crónica muy breve aquí que menciona: el Palacio de los Azulejos es una residencia de lujo que tiene espaciosos salones y gran número de habitaciones que son transformadas en oficinas. La vorágine formada con el triunfo de la Revolución, la novedad de ver a una agrupación proletaria instalada en una mansión de lujo y la amplia propaganda de los paladines de la Casa del Obrero Mundial atrajo la atención y la simpatía de todo el elemento trabajador de la Ciudad de México. Mítines, reuniones y conferencias a diario en todos los salones dieron base a la formación de un gran número de sindicatos obreros de todas las ramas industriales, y como consecuencia se desató el ansia del mejoramiento colectivo de la familia proletaria, siguiendo las peticiones respectivas a la clase patronal. Rosendo Salazar y José G. Escobedo coinciden. Estamos a fines del mes de octubre. El viento pasa arrastrando por los citadinos adoquines contiguos a la Alameda las hojas secas caídas de los añosos árboles. La Casa del Obrero Mundial queda establecida en el señorial edificio de los burgueses de México. Con ser tan grande su patio y espaciosos sus salones, el Palacio de los Azulejos es insuficiente para contener el gentío proletario. La actividad sindicalista adquiere allí esplendores de fiesta. De un ángulo a otro del severo establecimiento, de día y de noche, arriba y abajo, en todas partes, los trabajadores hacen obra de asociación, de cultura y de propaganda. Las uniones y los sindicatos se multiplican a maravilla, sucediéndose las asambleas unas a otras. Todo esto sucedía en la Casa de los Azulejos, que duró muy poco el gusto para la Casa del Obrero Mundial, porque a principios entraron en pugna. Sí, eran tantos grupos con tantos intereses que entraron en conflicto y desaparecieron pronto. Fíjate que hay una de mis historias favoritas de la Casa de los Azulejos, tiene que ver con una de las condesas del Valle de Orizaba, que me parece que era, no sé si era la madre del que asesinaron en las escaleras, pero esta señora se murió y la llevaron a velar al otro lado de la Alameda, en donde estaba la iglesia de San Diego, donde estaba el convento de San Diego. Estaban allí en la iglesia haciendo el velatorio y de repente la señora se levantó, y cuando se levantó, pues todo el mundo salió corriendo. Y entonces ella en la noche, ya vacía la Alameda, envuelta en la mortaja, sale atravesando la Alameda, pues la iban a enterrar viva, sale atravesando la Alameda y va a tocar la puerta de la Casa de los Azulejos, y los criados no le quieren abrir porque pues, ya se había muerto, ¿cómo le vamos a abrir? Y finalmente entra, ve que había caído como en un estado catatónico, algo así, y pues pasa un tiempo y se vuelve a morir. Y esta vez que se muere, pues ya no se la llevan a velar a San Diego, sino que la tienen ahí para ver si no es posible que vaya a despertar, ¿no? Esa historia me parece fascinante. Y luego la razón por la cual el baño es el más famoso y porque todos entramos a ver el mural, que es la llegada de los hermanos Sanborn,
que andan buscando un local. Habían puesto un pequeño local con farmacia y fuente de sodas y venta de regalitos y esas cosas, y les fue tan bien que empezaron a buscar un lugar más grande. Cuando ellos llegan, la casa estaba abandonada. La había comprado una familia Iturbe, me parece, que se había ido del país. Incluso ahí le está dedicado el mural. Sí, bueno, él le encarga. Sí, pero la familia la tenía ahí cerrada. No, la familia se había ido en la revolución y no se había logrado asentar después de todo lo que pasó de la decena trágica y los años trágicos del 14-15 en la Ciudad de México. Y le rentan una casa vacía donde dicen que se aparece todavía el conde en las noches bajando las escaleras con el cuerpo acuchillado y la sangre emanando, etcétera. Y ellos ponen ahí su establecimiento, que de inmediato tiene muchísimo éxito. Lo cuenta Salvador Novo, cómo se forma, lo ven como algo muy moderno para la Ciudad de México, ¿no? La llegada de una fuente de sodas. Y dice Salvador Novo, con una carta llena de platillos que nadie que no supiera inglés podría pronunciar. Entonces pedían las cosas señalándolas o diciéndole, tráigame igual lo mismo que le trajo al señor, pero les encantó porque, bueno, pues le daba un aire de cosmopolitismo a la ciudad. Los contemporáneos se empezaron a juntar a hacer sus comidas ahí los sábados, era barato, vendían unas enchiladas que eran memorables y portentosas, y creo que pues es uno de los grandes atractivos del Sambors hasta este momento. Y luego cómo va formando parte de las novelas, ¿no? En las novelas de Carlos Fuentes aparece, en algún relato de Ibargüengoitia. La literatura mexicana toma posesión de ese lugar porque se vuelve tan central y tan emblemático que de alguna manera termina siendo imprescindible. Una vez le dijeron a Monsiváis, si tuviera que irse a una isla desierta, ¿qué se llevaría? Y dijo, un Sanborns. ¿No? Sí, claro. Ahora diríamos un Oxxo, porque prácticamente ahí para tener un poco de todo este detalle. Y acerca de esta casa también es bien interesante que la parte de atrás, cuando se abrió la avenida 5 de Mayo, esa parte, la avenida no existía en ese tramo, y en 1901, cuando se abre a partir de la demolición del Teatro Nacional, se crea se convoca un concurso para premiar por parte del ayuntamiento de la ciudad a las 3 fachadas más bonitas en lo que se iba a construir de la apertura de 5 de Mayo. Entonces quizá ese también sea el origen de que ese tramo, precisamente desde la antigua calle de Vergara, que es Bolívar, hacia el actual eje central, tenga unos edificios tan logrados en su momento, ¿no? La Palestina, el edificio de los ferrocarriles, el mismo Banco de México, que fue la sede de la Mutua, entre otros, ¿no? Y eso lo he rastreado en los periódicos, pero nada más mencionan la convocatoria, después que hubo una prórroga, porque el Banco de México todavía no termina sus oficinas, las terminaron hasta 1905, y más adelante ya nada más dicen que pues casi está olvidado el concurso, que qué pasó, y al final ya no hay notas donde diga la conclusión. Sería curioso saber si alguien se ganó esa medalla. La parte trasera la hace Guillermo Heredia. De la casa, sí. Y la calle de 5 de Mayo, es que no nos imaginamos cómo era la ciudad antes de que existiera 5 de Mayo. Había un pequeño callejón que iba de la catedral al Teatro Nacional, es decir, a la parte donde está la Palestina, en Bolívar. Esa calle estaba cerrada por un teatro. Y había un callejoncito muy pequeño, muy estrecho, que era el callejón de Mecateros. Pero detrás del Teatro Nacional, o sea, el Teatro Nacional llegaba hasta donde estaba más o menos el bar La Ópera, en esa calle de Filomeno Mata. Entonces ocupaba todo eso el teatro, y todo estaba formado por una serie de casas por donde pasa 5 de Mayo. Lo mismo pasaba en Eje Central. De hecho, en Eje Central, en el tramo que tiraron 3 casas. En una de esas casas vivía la célebre Rosario de la Peña, la musa de Manuel Acuña, a la que le dedica el poema El Nocturno a Rosario. Vivía exactamente en la calle de Santa Isabel, en una de las 3 casas que Porfirio Díaz mandó tirar para poder abrir ese bulevar desde las torres de Catedral hasta la Alameda. Cuando se instala ahí la revista Sabia Moderna en el edificio La Palestina, con el dinero de un junior, Alfonso Cravioto,
del hijo de un político, que junta a una serie de jóvenes escritores y dice: ya estamos hartos de vivir bajo la sombra de Nervo, de Tablada, de Urbina, es la hora de los jóvenes y vamos a poner nuestra revista. Escogen el edificio más moderno que hay en la ciudad, el primero de 5 pisos con elevador, rentan el piso de arriba para poner la redacción, y ahí empiezan a desfilar. Llega un muchachito de 17 años que se llama Alfonso Reyes. Llega un joven al que le dice: ¿no te gustaría hacer las portadas de la revista? Sí, cómo no, pues mira, te presento a Diego Rivera. Y entonces empieza el desfiladero de las futuras promesas del siglo XX, y Alfonso Reyes lo cuenta de una manera muy bonita, porque dice que se asomaba y veía de un lado las torres de la catedral y del otro los atardeceres rojos y verdes de la Alameda. Y dice una frase muy bonita, y dice: desde esa altura cayó la poesía sobre la ciudad. Era una calle maldita cuando se abrió, porque para poderla ensanchar tuvieron que tirar la casa de ejercicios de la Profesa, de la iglesia de la Profesa. Es decir, uno ve la Profesa de frente, luego ve el Hotel Gilo y luego ve 5 de Mayo. Bueno, pues todo eso estaba corrido y pertenecía a los jesuitas, era la casa de ejercicios espirituales de los jesuitas. Entonces, cuando llega la Reforma y comienzan a vender, llega la expropiación de los bienes del clero y los comienzan a vender, se hace el proyecto de abrir una calle tirando la casa de ejercicios de la Profesa, pero se dan cuenta muy pronto de que nadie quiere vivir ahí, porque les parece un sacrilegio vivir en una casa, en un tramo que estuvo sancionado por las santas virtudes de los jesuitas durante mucho tiempo. Decían: no, pues ¿cómo vamos a comprar para vivir ahí en donde fue, en tierra sagrada? Y nadie quería comprar en 5 de Mayo, en ese tramo, hasta que fue la batalla de Puebla. Y cuando fue la batalla de Puebla, a un regidor se le ocurrió: oye, pues si le ponemos el nombre inolvidable o la fecha inolvidable del 5 de mayo. Entonces la gente vio 5 de mayo y como ya era un motivo de orgullo, la primera gran victoria mexicana después de décadas de desastres, fue cambiando el signo de la calle. Y a Porfirio Díaz se le ocurre hacer el gran bulevar de la ciudad, y dice: aquí vamos a tener un pedazo de París, un bulevar parisino en esta calle. Van a estar los mejores restaurantes, los mejores edificios, los mejores bares, las librerías, etcétera. Creo que es un proyecto que no cuajó por alguna razón. 5 de Mayo nunca pudo vencer a su gran rival, que es la calle de Madero, ¿no? La calle de Madero era la calle de lujo, la calle de la aristocracia, la calle donde todo lo moderno que llegaba a la ciudad se instalaba ahí. Ahí se abrió el primer estudio fotográfico, el primer taller litográfico en 1839-40, la primera vez que se tomó una fotografía en la ciudad. El que trajo eso, un francés, abrió ahí en el número 9 de Madero, de la calle, se llamaba Plateros entonces, un taller donde la gente podía ir a retratarse. Fue un exitazo. Y en el mismo número 9 es donde se instala años después el primer estudio ya fotográfico propiamente dicho. A esa misma calle es donde se da la primera exhibición cinematográfica, cuando llegan los enviados de Lumière, rentan un entrepiso de la droguería Plateros para hacer la primera función y llamar a todos los periodistas de los medios y a invitados especiales para que en una salita contra una pared y con un proyector que temblaba vieran por primera vez ese prodigio que iba a hechizar el siglo XX. Era la calle de las modistas, de los grandes peluqueros, de los grandes restaurantes, de los grandes bares. Entonces, pues 5 de Mayo nunca pudo competir en lujo y en importancia con Madero, pero es una calle que nos ha dejado historias muy disfrutables, grandes historias, ¿no? Sí, es cierto. Y hasta la fecha sigue siendo esta competencia, ¿no? Si nos vamos por Madero, por 5 de Mayo, sobre todo ahora que Madero ya está sumamente llena de gente y a veces es un poco intransitable. Bueno, 5 de Mayo ha tomado esta particularidad, ¿no? De ser como un camino hasta cierto punto alterno hacia el Zócalo. Ahora también es la ruta de las manifestaciones, de los desfiles, precisamente a partir de la peatonalización de Madero. Y hablando de estos espacios que han cambiado muchas veces de vocación, también otra historia que siempre me encanta comentar es la esquina que actualmente es el Paseo de la Reforma y Bucareli, donde está
todavía el edificio del periódico Excelsior, ya las oficinas ya están en el sur de la ciudad, pero sigue siendo parte del periódico, porque ahí a veces es difícil imaginar una ciudad, como les comentaba al principio, que terminaba prácticamente en el Paseo de Bucareli. Era el límite de la ciudad hasta mediados del siglo XIX, y del otro lado no había prácticamente nada. Entonces, a finales del siglo se construyó ahí una alberca. Había, para esto mencionar que hubo 3 balnearios en el tramo del Paseo de la Reforma, entre la actual Avenida Insurgentes y la Glorieta del Caballito. Había incluso un tranvía que recorría, el tranvía de los Baños, que recorría todos estos espacios, sobre todo el día de San Juan, que era el día que en las crónicas del Diario del Hogar del siglo XIX mencionan cómo la gente iba a estos balnearios, tanto a pasar el día, a disfrutar y además, pues, por supuesto que a bañarse, ¿no? Y había incluso espacios dentro de este mismo lugar de distintas categorías. Hubo 3 albercas en este espacio. La más famosa fue la alberca Pane, que es el predio que ahora está vacío en Versalles entre Versalles, Atenas frente y el a Colón Paseo de la Reforma, así es. Hasta la fecha sigue ese espacio vacío. Ahí estuvo la alberca Pane, que fue además la que más duró, desde la década de 1850 hasta 1930 y tantos fue que la clausuraron. La cerraron ya definitivamente. Estuvo la alberca Osorio, o también conocida como los Baños Rusos, que estaba en la esquina con General Prim, donde ahora hay un edificio que fue la sede alterna del Senado. Un tiempo está justo enfrente. Ese edificio que antiguamente fue el Banco Obrero, ahí estaba la alberca Osorio, y estaba la alberca Blasio, que es la que estaba en el terreno que hoy ocupa el Excelsior. Esta alberca, a pesar de que las crónicas siempre dicen que fue menos socorrida que la Pane y que la Osorio, porque pues era como una menos concurrida, digamos, por la sociedad de la época, fue también bastante conocida hasta finales prácticamente del siglo XIX, que entran estas albercas un poco en decadencia, sobre todo tanto la Osorio como la Blasio. La Pane siguió todavía un tiempo, y en la década de 1910 se cerró la alberca y se abrió ahí un parque de diversiones, algo que también me parece increíble. Una montaña rusa, ¿no? El parque de las montañas rusas. Hay algunas, prácticamente conozco solo una postal donde se ve este espacio de las montañas rusas, pero mencionan todas las atracciones que tenía. Que eran, bueno, tenía figuras de cera, espacios para patinar, todo tipo de atractivos, y duró muy poco, además, porque poquito tiempo después hubo un accidente terrible en el que se descarriló uno de los trenes y hubo varios muertos en ese espacio. Entonces, bueno, ya definitivamente lo clausuraron. Hay por ahí algunos anuncios de este espacio todavía alrededor de 1915, que fue cuando tuvo su época de mayor auge, y tiempo después ese espacio lo ocupó un cabaret muy famoso, que era el Montparnasse, de José Moselo, que también tuvo una suerte muy desafortunada. Ese cabaret fue famoso porque ahí se presentaron, por ejemplo, Agustín Lara, mencionan que fue el primer cabaret alfombrado en la ciudad también, y en la década de los 30 hubo otro suceso desafortunado en ese espacio. Es una esquina que ha tenido bastante mala suerte, porque en una celebración de Año Nuevo, 3 estadounidenses se intoxicaron con la comida y murieron en el lugar. Entonces, bueno, les llegó la ley, lo clausuró y la esquina quedó vacía nuevamente. Tiempo después, José Moselo se mudó enfrente, junto al que hoy es el Hotel Barceló, y fundó el famoso Waikiki, que tuvo una larga vida a partir de la clausura de este espacio. Entonces, esta esquina, bueno, ha sido una serie de lugares que a lo mejor no están tan documentados, como este parque de diversiones, esta alberca que hubo en el lugar. Hubo varios proyectos incluso ahí para construir hoteles que no se concretaron, así que no siempre ha tenido la mejor de las suertes, pero es una esquina sumamente transitada hasta la actualidad. Es una zona de la ciudad que resume una serie de proyectos fallidos, inmensos. Desde que el Monumento a la Revolución iba a ser el Palacio Legislativo y no se pudo hacer, antes iba a ser una prisión,
tampoco se pudo hacer. Vicente Rivapalacio pensó que en los alrededores del Monumento a la Revolución iba a estar una especie de feria internacional que, como quedaba muy cerca de la estación de trenes de Buenavista, que se acababa de inaugurar, muchos viajeros podrían llegar, y pensó hacer una serie de pabellones donde distintos países mostraran distintas cosas. Nada de eso se hizo. La colonia tabacalera siempre se quedó como con ganas. Está a una cuadra de Reforma, es la prima de la San Rafael, es la prima de la Santa María, pero nunca alcanzó, a pesar de que pusieron el Frontón México en el 29, de que tiene ahí el edificio magnífico de la Lotería Nacional, etcétera, nunca alcanzó a despuntar. Y Bucareli es el emblema de lo que le hemos hecho a esta ciudad. Cuando se abre ese paseo, porque ahí terminaba la ciudad, donde después se colocó el caballito, en 1854, pero desde un siglo antes había un espacio ahí que se pensó como un lugar de regalo para los habitantes de la ciudad. Había más de 1000 árboles, había 3 vías que podías caminar desde digamos, Reforma hasta Avenida Chapultepec. Una era para caballos, otra era para carruajes, otra era para que la gente pudiera pasear. Estaba adornada por fuentes, algunas de ellas hechas por Tolsá, y dicen que era un regalo el paseo. Las propiedades que estaban a los lados, se disparó su precio, la gente quería vivir frente a esa maravilla, y cuando uno pasa por ahí hoy y ve los trailers a toda hora pasando, hay un trailer que yo trabajé muchos años en el Universal, y siempre a las 5 de la tarde pasaba un tráiler cargado de cerdos, ¿no? Y dejaba la calle el olor, un olor, el ruido, todo lo que devastó el terremoto y sigue en ruinas y sigue destruido. Y de hecho, el paseo se fue abandonando, entre otras cosas, porque se empezó a desarrollar Reforma, como el nuevo paseo, el paseo liberal, porque este era el paseo virreinal, el paseo monárquico, y le sale un nuevo paseo, que es el paseo de los liberales, a pesar de que se llamó paseo de la emperatriz, pues es el paseo de la Reforma, la calzada de la Reforma, y se empieza a desarrollar este paseo. Pero dice José María Marroquí que a la gente de la Ciudad de México no le gustaba al principio Reforma, no le gustaba sobre todo porque el paseo se hacía en la tarde, y en la tarde, cuando tú caminas desde el Caballito hacia el castillo de Chapultepec, el sol te va pegando de frente. Entonces a la gente le molestaba eso, y por eso prefería seguir por el paseo de Bucareli, pero lentamente se fue abandonando, y uno no imagina cómo era la vida cuando comienza a desarrollarse ese tramo de la ciudad en lo que iba a ser la colonia Cuauhtémoc, que se inaugura en 1905, y lo que iba a ser la colonia Juárez, que se inauguró o se comenzó a hacer en el año de Juárez, ¿no? En el año del nacimiento de Juárez. Y los niños, hay testimonios maravillosos. Hay un libro que se llama El cristal con que se mira, de Enrique Krill, que es uno de los primeros niños de la colonia Juárez a principios del siglo, y cuenta cómo pues el paseo de la Reforma no pasaba nadie. Dice que a veces los domingos iban unos charros que iban hacia Chapultepec, y que todo lo demás era propiedad de los niños, de los adolescentes, y de Luis G. Urbina, que se le sentaba a leer sus artículos en la mañana en una de las bancas de Reforma. Y entonces cuenta cómo eran los juegos, quiénes eran los personajes que asistían y las cosas que ocurrían. Él dice que su primera relación sexual la tuvo en una banca de Reforma. Imagínense nada más la soledad que habría en Reforma al caer la noche, para que en ese mundo fuera posible algo así. Sería como la prehistoria del paseo de la Reforma. Buscar la prehistoria de las calles siempre trae cosas maravillosas, ¿no? Como la prehistoria de la Avenida Juárez, o la prehistoria de la Avenida Hidalgo. Avenida Juárez pues no tiene nada que ver con lo que era cuando se conectó con el islote, con la tierra firme, ¿no? Sí, así es, y que son espacios que incluso más de una vez han
construido edificaciones nuevas que las destruyen para reemplazarlas con otras distintas, ¿no? Ahorita mencionando un poco esto de Reforma, cómo era un sitio que era tan alejado de la ciudad que había parques de diversiones, no nada más fue el de las montañas rusas, sino que existió también el Parque Luna, que estaba donde Metro Chapultepec, ¿no? Sí, el metro, el paradero del metro, el edificio de la Secretaría de Salud, y que ahí fue incluso la primera competencia en patines en México, en 1906, 1907, que fue los años que tuvo mayor operación. Era un lugar enorme, era un lugar que tenía todo tipo de atractivos. Hay muchos anuncios de la época, en los periódicos se pueden consultar cómo existía ese parque, y que actualmente hay una taquería en la calle, en Hamburgo, casi esquina con Toledo, que todavía conserva el nombre de Parque Luna, se llama Taquería Parque Luna. Y visitando algún día, el dueño siempre comenta que su papá, que fue el que la fundó, le tocó todavía el último momento del Parque Luna, entonces como homenaje, cuando abrió su negocio, pues le puso ese nombre de ese espacio. Y otro espacio también que era Perdón, esa estuvo donde se hizo la Secretaría de Salubridad. Sí. ¿No? Donde el espacio que ocupa la Secretaría de Salubridad del parque. Sí, y parte de la Colonia Juárez, donde está el Hotel Four Seasons, esta zona, se abrieron todavía tanto la calle de Burdeos como la prolongación de Toledo y de Hamburgo hacia Lieja, en los terrenos que habían pertenecido al Parque Luna. Y otro espacio de diversiones también fue el Tívoli Ceballos, que estaba en la esquina de París y el Paseo de la Reforma, donde hoy está el Hotel Reforma, que tuvo una duración efímera. Fue un espacio también que era muy socorrido. Estos tívolis, que eran espacios campestres para la reunión de las personas que querían, digamos, que escapar del bullicio de la ciudad. Ahora mucho más difícil hacerlo dentro de la propia Ciudad de México. Y más adelante ahí estuvo la casa de la hija de Benito Juárez, de Felicitas Juárez Maza, que después fue propiedad de Delfín Sánchez Juárez, su hijo. Esta propiedad se dividió y en el terreno de la esquina se construyó, se inició el proyecto del Hotel Reforma a cargo de Carlos Obregón Santacilia, que fue uno de los hoteles más importantes de su tiempo. Y hay un libro increíble, esta historia, que es la historia folletinesca del Hotel del Prado, de Carlos Obregón Santacilia, donde menciona que a Carlos Obregón Santacilia, que además también era descendiente de Benito Juárez, Santacilia se casó con la hija de Benito Juárez, así es, cubano. Sí. Era descendiente también en segundo grado de Benito Juárez. Le habían encargado a Alberto J. Pani, que era el dueño del espacio en ese momento, le había encargado que diseñara el proyecto del hotel, pero regresó en ese momento el sobrino de Alberto, que Mario Pani, de estudiar en Europa. Entonces Alberto le dijo, pues mejor hazte cargo tú del proyecto, pero sin avisarle a Carlos Obregón Santacilia. Y esto fue el motivo de una enemistad de toda la vida entre Carlos Obregón Santacilia y Mario Pani, que cuenta él en esta crónica de su libro, un pasaje muy curioso que dice que llegaron a tener una relación cercana, Alberto J. Pani y Carlos Obregón Santacilia, donde incluso le pidió que fuera el padrino de su hija. Y cómo que mientras me estaba despojando del proyecto del Hotel Reforma, yo estaba ahí muy confiado también, diciéndole, no, pues sí, mira Mario, mi proyecto es y que prácticamente se lo estaba regalando, ¿no? Aunque más adelante Mario Pani comenta que pues fue tema del propio Alberto el que decidió que cambiara de arquitecto este edificio, y que más adelante Carlos Obregón Santacilia tuvo su revancha, porque el proyecto del Hotel del Prado propiamente estaba a cargo de Mario Pani, y después de varios avatares económicos que tuvo para su construcción, se le terminó quedando a Carlos Obregón Santacilia, que fue quien lo terminó y quien fue la autoría final. Es muy padre toda esta historia de la ciudad construyendo sus lugares de gozo. El primer parque que se hace en la ciudad es la Alameda, y es tan viejo que se construye en 1592. 1592 se decide construir la Alameda, y mediante la expropiación de los terrenos de un señor que no quiere darlos y se va a un juicio. Se los quitan de todas maneras y hacen el primer espacio en una ciudad que pues era toda de piedra, ¿no? De
primer espacio arbolado, donde pues, la historia famosa de que siembran unos álamos que se mueren y entonces dan un decreto para que siembren otro tipo de árboles. No hay un solo álamo en la Alameda y sin embargo llevamos 5 siglos llamándole la Alameda. Y desde muy pronto se vuelve el lugar donde la gente sale a buscar recreo. Hay una crónica de 1629, o sea, la ciudad tenía un siglo que había caído Tenochtitlan. Viene un viajero inglés y describe la hora del paseo en la Alameda. Para entonces, un siglo después, el lujo de los habitantes de la Nueva España ya era escandaloso y exorbitante. Decía, no puede ser este derroche. Casi es una ofensa para Dios lo que hacen los novohispanos, ¿no? Los collares de perlas de las mujeres, los vestidos, los carruajes dorados, los troncos de caballos, donde todos salen a ver y ser vistos. Describe los cortejos de las mulatas que van con el escote muy pronunciado y lleno de collares, y dice el fraile, atrayendo más miradas que las mismas señoras de los carruajes. Y cómo se daban los duelos porque alguien le decía algo a una mujer y el otro le contestaba, brillaban las espadas, dice, y siempre acababa con un muerto. Y siempre había un muerto, y después del muerto al que sobrevivía, sus amigos se lo llevaban al convento de San Francisco, que era el más cercano, o a la iglesia de San Diego, porque era territorio sagrado y ahí la justicia no podía entrar. Entonces tú podías matar a uno y meterte a la iglesia, y ni el Papa ni el rey de España te podían sacar de ahí. Y se fue volviendo una tradición. Se puede hacer la Alameda a través de los siglos, y creo que es el mismo atractivo que provocó después Chapultepec, cuando en tiempos de Don Porfirio se decide rehabilitar el parque y decir, vamos a hacer el Paseo de los Poetas, vamos a hacer los lagos, vamos a hacer los kioscos, etcétera, y ponen un trenecito que sale del Zócalo y va avanzando por todo el Paseo de la Reforma hasta las puertas del bosque de Chapultepec, al lado del Lago Viejo, y con varias corridas para ir y para que la gente fuera y viniera. Y desde entonces se vuelve los fines de semana. Si ustedes van ahora los fines de semana a Chapultepec, es maravilloso porque está tomado por 2 tribus, que son los deportistas y son las familias, ¿no? Los corredores, los de las bicicletas, pero ves pasar a las familias con los niños, y es increíble pensar que todo eso comenzó ahí. Hay una crónica en los periódicos maravillosa de cómo fue la inauguración del bosque de Chapultepec en tiempos del ministro Limantur, y cómo se hace todo es que primero era de la clase alta, ¿no? Toda la aristocracia porfiriana va a la inauguración, hacen batallas, simulan batallas en el lago entre embarcaciones, tiran fuegos artificiales, las orquestas tocan los valses, las señoras del vestido largo y los señores con el sombrero de copa y las levitas y todo esto. Pero lentamente estos se van yendo de Chapultepec y va entrando la clase media, y después se vuelve el reducto de la sociedad mexicana, ¿no? Hay un libro de Hermilo de la Cueva, ¿no?, que cuenta cómo se va apropiando, se va volviendo una costumbre desde la infancia. Yo creo que no hay ningún chilango que no haya pasado la infancia en alguna de las cosas que están relacionadas con Chapultepec. La otra cosa sorprendente es que cuando íbamos a Chapultepec y le dábamos la vuelta al caballito, al pony ese alrededor de las rejas, o íbamos a la montaña rusa, o rentábamos las canoas para surcar el lago, etcétera, nunca nos imaginamos que en realidad estamos pasando sobre... Bueno, el Cerro de Chapultepec es un volcán apagado, es un volcán extinto. Sobre ese volcán, en la chimenea del volcán, los primeros pobladores de ese cerro hicieron un templo, y cuando llegaron los españoles tiraron ese templo y levantaron una capilla dedicada a San Miguel, y por eso se llama San Miguel Chapultepec. Y con el paso del tiempo el virrey de Gálvez decide hacer el Alcázar, que está sentado sobre la boca de un volcán. De hecho, el elevador es la chimenea del volcán, y por eso los mexicas pensaban que era la entrada del inframundo. Pero cuando uno salía del metro y se iba acercando hacia Chapultepec para pasar el sábado, etcétera,
no sabía que en realidad estaba atravesando un cementerio, que era el cementerio del pueblo de San Miguel Chapultepec, que estaba colocado ahí. Lo acaban de desenterrar hace 2 años al hacer una de las torres que hicieron ahí. Aparecieron todos los muertos de ese pueblo. Entonces a mí eso me sorprende muchísimo, que levantas una coladera y te asalta el pasado, ¿no? Sí, es cierto. Este pueblo prácticamente se perdió completamente la memoria de este pueblo de San Miguel Chapultepec, que estaba a las faldas del cerro. Es el espacio donde más adelante estuvo el Parque Luna, justamente, más o menos atrás de lo que hoy es la Secretaría de Salud. Hay muy pocas fotografías de estas estereoscópicas donde se alcanza a ver desde el castillo la iglesia ya en ruinas y junto a un pequeño barrio ahí que era San Miguel Chapultepec. Y bueno, este curioso detalle, tanto de lo que acaban de desenterrar, como hay lugares que hemos transitado y que no sabemos que antes eran panteones. En la sesión pasada, alguien del público había comentado este caso tan famoso de la Escuela Benito Juárez, aquí en la misma colonia Roma, como antiguamente ahí estuvo el Panteón General de la Piedad. Y un detalle ahí curioso es que según algunos mapas, sobre todo el de la Mexico Tramways Company de 1910, se puede ver que el panteón no nada más abarcaba el espacio que es el Parque López Velarde actualmente, la prolongación de Orizaba, el multifamiliar Juárez y la Escuela Benito Juárez y el Deportivo Hacienda, sino que llegaba hasta la calle de Tonalá, la actual calle de Tonalá. Entonces la primera cuadra de las calles que van entre Coahuila y Jalapa y Tonalá, ese triángulo que son varias manzanas, eran parte también del Panteón de la Piedad. Y de hecho uno caminando por ahí en algunas calles no siguen la numeración del resto de las calles. Por ejemplo, Aguascalientes, esa cuadra tiene números bis, dice 1 bis, 2 bis, 3 bis, y más adelante empieza ya la numeración como tal. Varios espacios en la ciudad se han construido arriba de donde estuvieron los panteones. Quizá uno de los más famosos casos también es el de Santa Paula, allá en la zona de la colonia Guerrero, que actualmente también ahí, con la ampliación del Paseo de la Reforma en los años 60, desapareció el último vestigio del panteón, que era la capilla, que quedaba exactamente en el trazo de la avenida. Entonces ahí desapareció y hasta la actualidad queda ahí en la esquina de Moctezuma y el Paseo de la Reforma una placa de que ahí estuvo la capilla y el barrio de Santa Paula, y una piedra de la capilla ahí en un pequeño monumento, que es lo único que prácticamente quedó de ese espacio. Es el caso del Panteón de la Piedad, de la Piedad. No. Le construyeron la colonia Doctores encima. El Campo Florido. El Panteón de Campo Florido, el de la Piedad se mantiene. El Panteón de Campo Florido pues era uno de los panteones más feos que había en la ciudad. Estaba muy cerca del río de la Piedad. Cuando se inundaba y había muchas lluvias, se desbordaba el río de la Piedad y entonces bajaba el agua hacia todo lo que hoy es la colonia Doctores, a donde estaba el panteón. Y entonces era frecuente que la gente que iba a ver a algún familiar encontrara calaveras flotando, huesos, etcétera. Y era muy insalubre, pero en ese panteón habían enterrado a Manuel Acuña cuando se suicidó en el Palacio de la Inquisición, que era entonces Escuela de Medicina, en una de las celdas, después de escribir el poema ese que todo el mundo repetía. Y lo llevan a enterrar a ese lugar. Y un amigo suyo, el poeta Juan de Dios Peza, recuerda que cuando lo iba a visitar a su celda de estudiante y se quedaban tomando café, fumando, y un grupo de amigos declamando poemas, Acuña tenía como era estudiante de medicina, se había robado del anfiteatro una calavera. Y tenía la calavera en una mesa, arriba le había puesto una vela. Y un día les dijo: pónganme un pensamiento cada uno de ustedes, o un verso en la calavera, antes de irse. Entonces todos la firmaron y Acuña se dio cuenta que la calavera tenía un diente flojo, y entonces lo quitó. Le dijo: mira, este es como mi álbum de recuerdos, y aquí se le cayó una página, llévatela de recuerdo. Entonces le da el diente a Juan de Dios Peza. Juan de Dios Peza se va a su casa, deja el diente en algún lado y luego lo pierde.
de repente se da cuenta que alguna muchacha que lo ayudaba en la limpieza lo tiró y ya no estaba en donde lo había colocado y desapareció. Y de repente avisan que van a cerrar el Panteón de la Piedad, dan una fecha para que vayan a reclamar a los deudos, a los difuntos, y deciden llevarse a Acuña a la rotonda. Y entonces hacen una pequeña ceremonia, van los viejos amigos 20 años después de la muerte o más, y abren el ataúd, y cuando abren el ataúd, Juan de Dios Peza se asoma y ve que se le cayó un diente al cadáver. Y entonces él dice, pues él me dio un diente, lo perdí, y ahora me está mandando un saludo desde la muerte, me está haciendo un guiño. Entonces agarra el diente y se lo guarda. Dicen que tenía Acuña unas monedas en el chaleco de la época en la que lo habían enterrado, que el cabello le había seguido creciendo. Y bueno, pues todos los que reclamaron esos huesos los llevaron a enterrar, pues, a donde compraron, a donde pudieron, etcétera, y comenzaron lentamente a demoler todo lo que había sido el cementerio para dejar solo la capilla, que es una pequeña iglesia que todavía se conserva en la colonia Doctores. Pero la gente que vive en la Doctores pues está viviendo sobre muertos, está caminando sobre muertos. Esa es otra de las cosas que tiene la Ciudad de México, ¿no? Sí, por todos lados siempre esas leyendas, ¿no? De que la escuela donde estudié antes era un panteón. Siempre surgen, y sí, en ese caso la iglesia existe, aunque ya tiene varias modificaciones, porque en la Decena Trágica ahí hubo algunos combates, era un uso estratégico de entrada a la ciudad, y destruyeron la torre. En las fotografías ahí de 1913 se ve que tiene destruida la torre, y actualmente ya no la tiene. Y ahorita que comentabas esto de inauguraciones y de ceremonias, también pienso hablando un poco de estas afueras que significaba salir de la Ciudad de México, como cuando se llevaron el Caballito en 1852 al cruce de Reforma y Bucareli. Esto lo cita también Marroquí, ¿no? Cómo le compusieron algunos versos, una canción popular, donde dicen: adiós al Caballito, ya te llevan desterrado, ya te llevan al destierro, a los límites, hacia donde nadie te va a ver, ¿no? Porque ahí era, pues, casi nadie pasaba por ese cruce. En ese momento era muy poco concurrido. Todavía en las litografías de la época se ve que no había nada prácticamente más allá de ese espacio. Y en 1979, cuando se decide llevarlo a la actual Plaza Manuel Tolsá, está la serie de fotografías en el archivo del Museo Archivo de la Fotografía, de cómo hicieron una gran ceremonia popular donde había un desfile ecuestre, charros, bandas musicales, y las fotografías van siguiendo cómo se llevaron en una caja, lo metieron y se lo con llena como de espuma para que no se dañara y las cuerdas no lo dañaran, y se lo llevaron en una plataforma, y en las fotografías se ve paso a paso cómo va recorriendo, y la gente lo sale a saludar, y hay charros a caballo, y hay bandas musicales tocando en la Alameda, conforme va pasando el caballito a lo largo de este trayecto que lo llevó hasta la plaza donde se encuentra hoy. Pobre caballito, qué mal le ha ido, porque es la misma discusión que la del Colón. Se dio la misma discusión cuando... Bueno, primero lo movieron porque lo hicieron en la huerta del Colegio de San Gregorio, que era, digamos, está junto a Santa Teresa la Nueva y junto a San Pedro y San Pablo, ahí por la calle del Carmen. Entonces, ahí fue donde se fundió. Dice que se tardaron 15 días en llevarlo desde ese lugar, son 3 cuadras, hasta el Zócalo para colocarlo ahí. Dura muy poco porque después de la independencia empiezan a decir, pues es un monarca español, está pisando unas flechas aztecas, es un insulto, vamos a fundirlo y mejor hacemos dinero, vamos a hacer monedas con eso. Y Lucas Alamán logra convencer al presidente Guadalupe Victoria para que no lo haga, le explica, eso está hecho en una sola pieza, solamente hay 3 piezas hechas de esta manera, y sin embargo hay un dejo de desprecio por el monarca. De hecho, fíjense, se conoce como el caballito, es más famoso el caballo que el jinete, ¿no? Y eso dice mucho. Y entonces dicen, no, pues bueno, no lo vamos a fundir, pero quítenlo de la vista de la gente porque es una ofensa. Y entonces van y lo llevan al patio de la universidad,
que era donde hoy está la Suprema Corte. Esa universidad, la Real y Pontificia, la tiró Justo Sierra por las mismas razones de la Nueva España y tiraron uno de los edificios civiles del barroco más portentosos que había en la ciudad. Pues las piedras no tenían la culpa, podían haber clausurado lo demás y usarlo para otra cosa, pero arrasaron. Pero bueno, lo dejan allí enclaustrado y por cierto se junta con la Coyolxauhqui. Ahí estaba encerrada la Coyolxauhqui, porque me voy a desviar un poquito, pero también accidentalmente, mientras estaban haciendo en 1790 unos trabajos de nivelación en el Zócalo, lo querían como nivelar, unos trabajadores, así como pasó con la Coyolxauhqui, le pegan a algo y en agosto de 1790 ven una piedra que está volteada y aparece primero la Coatlicue. Está volteada y dice el alabardero José Gómez, era un bulto que no tenía pies ni cabeza, tenía como unas serpientes, etcétera. Entonces la ven, se quedan completamente sorprendidos y 4 meses después, siguiendo los trabajos frente al edificio del ayuntamiento y por donde pasaba el canal del que hemos hablado, encuentran el calendario azteca, también lo encuentran volteado. Y es muy raro porque el calendario azteca deciden colocarlo en una de las torres de la catedral a la vista de la gente, pero a la Coatlicue no, les parece ominosa las garras, las serpientes, les parece, y entonces la deciden ocultar y la llevan también al patio de la universidad donde están las cosas que no deben ser vistas, ¿no? Más que por los universitarios. Y entonces ahí se queda el caballito hasta que deciden que ya no debe estar ahí en 1852 y lo destierran de la ciudad, porque efectivamente lo que dice Marroquí es cierto, no lo pueden poner en ninguna plaza, no lo pueden poner lo mandan a donde se acababa todo, y ahí que se quede solamente por su valor artístico, pero es una discusión semejante a la del Colón que acaban de quitar del lugar donde estuvo desde 1877. Era un lugar de la memoria, un lugar de referencia. Nos vemos en la glorieta de Colón, el Alberca Pane frente a la estatua de Colón, el Café Colón, etcétera, y de repente por las mismas razones lo deciden quitar, ¿no? Son como esculturas condenadas por razones ideológicas, que a pesar de ocupar un espacio en la ciudad durante mucho tiempo, pues las quitan. Decía Guillermo Tovar y de Teresa que una de las maldiciones de México es que los gobernantes actúan como si fueran dueños de México. Se les olvida que están por un tiempo y que se van a ir, pero el tiempo en el que están actúan como si la historia ya se hubiera acabado y como si no hubiera nada después, y entonces actúan como propietarios de algo que no les pertenece, porque ha atravesado los siglos, ha atravesado el tiempo, ha sobrevivido gracias al trabajo de muchas generaciones para llegar hasta nosotros, ¿no? Yo creo que esa es la responsabilidad que tenemos con las piedras, ¿no? También, curiosamente, esa historia de la escultura de Colón es muy azarosa, porque originalmente estaba destinado a Buenavista, pero no era ni siquiera la misma escultura, sino que era la escultura que realizó Manuel Vilar, que es la que actualmente está en Buenavista, porque originalmente se iba a colocar ahí, después hubo alguna serie de desavenencias, que no se realizó ese proyecto, lo retoma Antonio Escandón en la década de 1870, y primero quiere reutilizar esta escultura que ya estaba en la Academia de San Carlos de Manuel Vilar. Me parece que para ese entonces ya había muerto, pero tenía el original. Entonces lo iban a reproducir nuevamente para ponerlo ahora otra vez en Buenavista, pero en ese momento parece que no se sabe exactamente por qué, pero Antonio Escandón hace un viaje a Europa y cuando regresa ya trae el proyecto de Charles Cordier, que es el que hizo la escultura que hoy conocemos. Hay algunas notas en el periódico donde Ramón Rodríguez Arangoiti, que era quien se iba a encargar del pedestal y del proyecto para poner la escultura de Vilar en Buenavista, dice, pues, ¿qué pasó? ¿No? Páguenme entonces lo que me deben, porque pues si ya no van a usar mi proyecto y sin avisarme, bueno, pues me corresponde mi
liquidación prácticamente, ¿no? Y bueno, tiene ahí algunos llamados incluso en la prensa de la época, donde dice que no le han pagado y que va a contar su historia, algo también como lo de Obregón Santa Cilia, ¿no? Estos chismes del mundo de los arquitectos. Pero finalmente se decide ponerla de Charles Cordier y el gobierno decide ponerla en Reforma. Y en la prensa de la época mencionan que Reforma no era lugar para una escultura de ese tipo, que iba a estar empequeñecida completamente, que se iba a perder el entorno, que su lugar era en Buenavista, donde estaba la estación del tren. La antigua estación, donde ahora está, de un lado está Walmart, del otro está el PRI, la alcaldía Cuauhtémoc. Entonces ahí va a estar originalmente, y los periódicos dicen que era una falta imperdonable que se pusiera en Reforma, porque tenía, incluso la gente estaba en contra de, porque la avenida no estaba pavimentada todavía, entonces que incluso se iba a empolvar con el paso de los caballos, etcétera. Total que el gobierno no les hizo caso, la pusieron ahí en 1877, y más adelante, en 1892, que fue el cuarto centenario de el mal llamado descubrimiento de América, se coloca la de Vilar finalmente en el lugar de Buenavista. Entonces fue una confusión ahí, incluso a la hora de escribir la historia del monumento, cómo fue variando de un punto a otro, pero cómo también nuestra perspectiva, la perspectiva que tenemos actualmente de la ciudad no es la misma que tenían en el siglo XIX, ¿no? Y cómo la ciudad me parece que tampoco es inmutable. Si en el momento en el que iban a colocar la escultura les parecía que Reforma era el peor lugar para ponerla, bueno, también ahora podríamos tener nuevamente esta discusión de por qué tener a un personaje que con las nuevas perspectivas de la historia, pues quizá no merece un lugar preponderante en nuestra avenida más importante, ¿no? Es curioso ese Sí. Bueno, la discusión empezó porque los artistas mexicanos, cuando vieron que traían la escultura de un francés, dijeron: ¿por qué un extranjero? ¿Que no hay talento en México? ¿Y por qué le pagan eso? Entonces se empezó el Colón desde el primer día con todo en contra. De hecho, yo creo que es un milagro que haya llegado hasta hoy. Hay una anécdota curiosa nada más ahí. Pero Vicente Rivapalacio era el ministro que fue a inaugurarlo con Porfirio Díaz. O sea, dijeron: tal día, a tal hora se va a hacer la inauguración, y a pesar del ruido de los periódicos fueron y cortaron, hicieron la inauguración de la pieza, y se quedó desde el 77 en adelante. Sí, hay un detalle ahí curioso que salió en la prensa también de la época, que hubo un movimiento en el siglo XIX para canonizar a Cristóbal Colón. Y entonces las mismas notas del periódico se burlaban, decían: ay, pues ahora cuando pasemos por Reforma nos vamos a tener que santiguar, ¿no? Ahí al pasar por esa glorieta. No, es una discusión muy interesante, porque yo creo que los lugares se pueden resignificar, no tienes que destruir. La memoria no la puedes tirar por la ventana. No, el pasado no lo puedes tirar por la ventana, la historia no la puedes tirar por la ventana. Entonces sí, está muy bien discutirlo, pero no mediante la destrucción. Mucha gente se enojó conmigo porque yo me opuse a que quitaran la placa del metro Insurgentes, que decía que lo había inaugurado Díaz Ordaz, y me decían que yo estaba defendiendo a Díaz Ordaz. Pues ¿cómo puedo estar defendiendo a Díaz Ordaz? Lo que pasa es que si ese es un registro de la historia de la ciudad, es un registro de la memoria. La gente tiene que saber que eso lo inauguró Díaz Ordaz, al margen de quien haya sido Díaz Ordaz, pero pues hay momentos en los que pasan estas cosas. Al hablar del Panteón de Santa Paula, ahí estaba enterrada la pierna que perdió Santana en las dunas de Veracruz en 1838, durante la Guerra de los Pasteles. Así es. Y un día la gente se le lanzó. Santana ocupó la vida mexicana durante 20, 25 años, fue el centro de la vida mexicana, que es otra de las cosas que tenemos los mexicanos. Si uno piensa en Juárez, bueno, Santana 21 años, 20 y tantos años. Juárez, 2 décadas como centro de la vida de México. Porfirio Díaz como centro de la vida de México. Y hoy hay gente que desde hace 25 años está, 25, 30 años en el centro de la vida. Tenemos esa cosa, pero un día se hartaron y dijeron: no, fueron por el monumento, lo rompieron, sacaron la pierna, que tenemos también una relación con los miembros, con las reliquias
muy extraña. Ahorita igual si nos da tiempo les cuento algo rapidísimo. Sacaron la pierna y se la llevaron arrastrando. La pierna de Santana se perdió ya, nadie supo dónde quedó en uno de los excesos de Santana, que la gente pues, le perdió la fe. La gente estaba desesperada en un país que desde la independencia no daba una. En solo 20 años desde la independencia perdimos la mitad del país y pasaron 15 presidentes, o sea, era un caos. Por eso la siguiente generación fue tan radical y fue tan violenta, la generación de la Reforma. La generación de la Reforma no creía en la política, no creía en los acuerdos, creía en el exterminio, unos y otros, los conservadores y los liberales. Pues por eso es tan peligroso resucitar artificialmente esas cosas, lo que se hicieron. Unos y otros, hermanos, compañeros de colegio, familiares, es terrible. Acaba de aparecer un libro que se llama La Guerra de 3 años, porque siempre hablamos de la Reforma, de la Guerra de Reforma, pero no hablamos de los 3 años anteriores donde los mexicanos nos dimos con todo, y está contado lo que nos hicimos. Pero bueno, rapidísimo, volviendo a lo de las reliquias, pues tenemos los huesos de no sé cuántas personas repartidas a lo largo de la ciudad, rindiéndoles pleitesía. Muchos ni siquiera son los huesos, ¿no? Los de Mariano Matamoros que trajeron en 2010 en el gobierno de Calderón resultó que eran de un venado. Y los trajeron al Monumento a la Independencia, ¿no? Pero me enteré de una historia que me parece extraordinaria, porque Zumárraga, el primer obispo de la ciudad, murió en 1548, como unos 12 años después de que se hizo la primera catedral. Esta catedral está construida sobre las ruinas de la primera que se hizo en la Nueva España, que duró solamente un siglo. En ese tiempo murió Zumárraga y lo enterraron junto al altar. Unos años después de su muerte, un canónigo de la catedral y un sacristán dijeron: oye, habían pasado como 35 años. Si abrimos la tumba de Zumárraga para ver cómo está, porque era un santo y a lo mejor hay que ver en qué condiciones está el cuerpo. Imagínense una noche de 1548 en la Catedral de México. El canónigo llama a un hermano, entonces bajan 3 personas con unas luces a una hora ya avanzada, con unas herramientas para romper el piso. Estaba del lado izquierdo del altar enterrado Zumárraga, y comienzan a excavar hasta que llegan al ataúd, pero no le pegaron en medio, sino quedaron a un lado. Y entonces, para no volver a hacer el trabajo, dijeron: pues vamos a quitarle la tabla la tabla de lado, y nos asomamos con la luz a ver cómo está Zumárraga. Y entonces dice que cuando quitan la tabla los envuelve una fragancia, la fragancia de un santo. Y entonces se asoman y lo ven que le creció el cabello y la barba, ven que está vestido con todo el lujo con el que lo enterraron, ven que sigue la cabeza se cayó de un lado, pero las manos siguen cruzadas, y tiene los anillos pontificiales, un anillo de una piedra verde inmensa. Y entonces dice: no, pues qué bien huele, era un santo, se ha conservado muy bien. Y de repente se le ocurre, dice: pues vamos a llevarnos el anillo de recuerdo. Entonces le sacan el anillo, y no contentos con llevarse el anillo, dice otro: yo me quisiera llevar el dedo. Entonces le rompe el dedo, esto lo cuenta Torquemada, le rompe el dedo al esqueleto de Zumárraga, y se lo llevan, vuelven a tapar todo, y ya muchos años después se queda con el anillo, y cuentan que un día que su cuñada estaba dando a luz, pero el niño venía volteado, se le ocurrió, entonces sacó del escritorio el anillo y le empezó a frotar la barriga a la señora, y dice la crónica que el niño milagrosamente se acomodó y salió sin riesgo. Entonces contaron la historia y pues llamaron a cuentas. Ya habían pasado muchos años que ahí tenía el anillo, y el dedo, quién sabe qué habrá pasado con el dedo, ¿no? Pero ya lo llamaron a cuentas para pedirle explicaciones del anillo, etcétera. Y ahorita se me ocurrió, el cadáver de Fray Martín de Valencia se lo robaron. Se llevaron el cuerpo completo, como se llevaron también la cabeza de Pancho Villa. A la fecha, la cabeza de Villa, en el Monumento a la Revolución está un cuerpo sin cabeza, porque desde 1926 le cortaron la cabeza, profanaron la tumba
y nadie sabe dónde está. Y podemos seguir buscando el brazo de Obregón, pues todos no fuimos, ¿cuántos de nosotros no fuimos a ver al Parque de la Bombilla, el lugar donde estaba la mano? Creo que era a la derecha, ¿no? Así dentro de un bote de formol, con los pegajos colgando aquí, una cosa pulposa, y ahí era un espectáculo para que la gente fuera a ver el brazo de Obregón, que afortunadamente quitaron. Me acuerdo que saliendo de ahí vendían cueritos con salsa tabasco. Y ahorita que mencionabas esto de las esculturas, otra que también fue muy polémica en su tiempo fue en las fuentes de la Alameda, particularmente la de Venus, que todos hemos visto, ya es parte del paisaje cotidiano a quien va a pasear ahí cualquier día, que esta obra de Mazurín Muró la colocaron ahí en 1890 y los periódicos de su tiempo decían que era obscena, porque estaba desnuda, porque era una mujer desnuda en medio de un parque público donde jugaban niños. Y hubo un debate muy interesante en la prensa de su tiempo, porque incluso los otros periódicos de la competencia decían, no, pero a ver, eso lo dicen nada más las señoras que se escandalizan de todo, ¿no? Es una opinión que no tiene sentido, porque si así fuera, pues tendríamos que clausurar la Capilla Sixtina, si fuera por cuerpos desnudos que están a la vista de la gente, ¿no? Entonces clausuren el Vaticano, porque el arte sacro, pues también en algunos motivos retrata escenas similares, pero hubo un movimiento para decir que la quitaran o que la ocultaran, que afortunadamente no sucedió, pero como después sucedió con la Diana. La Diana Cazadora, que le mandaron poner calzones, ¿no? La Liga de la Decencia. Y me acuerdo de una vez que decía José Agustín, está medio grosero, pero se los voy a contar. Dice, ya es hora. Dice, le mandaron a poner los calzones, dice, pero un día estaba lloviendo y yo pasé y vi que se le había puesto duro el pezón. Esta escultura también, otro detalle curioso, que es una réplica la que vemos actualmente en el Paseo de la Reforma, porque la original se la llevaron a Ixmiquilpan, de hecho está en la plaza principal, ahí la podemos conocer exactamente. Tiene las marcas, porque se los quitaron, y la original, como ya estaba dañada por esa ropa interior que le pusieron, se la llevaron para allá, y fundieron una nueva, y es la que vemos actualmente en esa glorieta. Pues parece que ya llegamos al final. Ay.